Muy bienvenidos amigos de Locos por Nuestra Historia. Hoy una cita muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien muy desconocido en España, tiene una enjundia y una importancia brutal para el devenir desde 1898 no solo de España, sino de todas aquellas provincias de ultramar que se vieron afectadas por un tratado de paz, el de París de 1898, que, como vamos a ver y conocer de la mano de Nieve de Los Ángeles Vázquez, nuestra invitada especial de hoy, tuvo más sombras que luces. Desde el punto de vista histórico, es una investigación muy importante, muy relevante, siempre refrendada en datos, documentos, que es como a nosotros nos gusta pues afrontar esa visión de la historia, no especulando, no inventando, sino siempre con un trabajo serio, duro, para saber lo que realmente pasó con España y con las provincias españolas de ultramar después de ese tratado de paz de 1898. Corrupción política, intereses, injerencias de terceros países, una ilegalidad total desde el punto de vista del derecho, que hoy, gracias a nuestra invitada, vamos a conocer y vamos a ser casi especialistas en el tema. Nieve de Los Ángeles Vázquez es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oriente de Cuba y doctora en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Fue periodista y editor en el periódico Primera Hora. Actualmente también tiene columnas de opinión en El Nuevo Día y desde el año 2005 es profesora universitaria. Desarrolla su labor docente como catedrática en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el campus de Bayamón. Publicaciones. Voy a poner aquí el enlace a su academia Edu, que es un portal que todos los historiadores utilizamos muy a menudo. Se pueden leer varios de sus artículos, pero me gustaría también reseñar varios de sus libros. En 2008 escribió La prostitución en Puerto Rico, de 1876 a 1917, y tiene ensayos y trabajos como Los derechos y las mujeres de Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial, Género, Estado y construcción legal de la moralidad en Puerto Rico, Historia y narración, el mito de la muerte de José Martín, Más allá del saber está el amor, Don Carlos Albizu Miranda, y tengo aquí esta joya que su autora tuvo a bien regalarme cuando nos conocimos en una visita a Madrid, que está titulada El jefe, populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1898, donde trata y nos ilustra sobre lo que pasó en Puerto Rico en el momento de la invasión norteamericana con Luis Muñoz Rivera, en aquel momento Condán, primer ministro de la autonomía. Desde 2019 también lleva a cabo el curso corto en línea Puerto Rico Indígena, que busca democratizar el conocimiento científico sobre los pueblos originarios antillanos, y sobre todo a mí lo que me enamoró fue que disfruta de la historia, nos hace disfrutar de la misma, pero desde un pensamiento crítico, como ya os he dicho antes, avalado en la investigación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por esta invitación. Gracias además por esa introducción. Muy honrada de estar aquí contigo. Yo, para mí, el día que nos conocimos, conocí también al profesor Buscaglia. Descubrí, que dentro de los locos del 98 estamos repartidos por todo el mundo, y al final pues entre todos estamos haciendo una labor para conocer lo que realmente pasó en aquellos trágicos años para España y para sus provincias, y que curiosamente
125 años más tarde es cuando empiezan a ver la luz los hechos que acontecieron. Hemos estado 125 años, por así decirlo, engañados. Así es, el 98 nos sigue todavía sorprendiendo, es como una caja de sorpresas que van saliendo gracias también a investigaciones como la tuya, ¿no? Maravillosas sobre Filipinas y este destacamento que defiende. Y yo creo que los historiadores tenemos una tarea, y es urgente, es desentrañar todos esos acontecimientos, ¿no? Desde el lado científico de la historia, para poder hacer justicia a los verdaderos héroes que los hubo, a los traidores que también los hubo, bueno, y cuáles fueron los intereses que estuvieron detrás de todos esos acontecimientos que han marcado la vida de nuestros pueblos, tanto de España como de Puerto Rico, que todavía hay que remarcar, Puerto Rico todavía está atado al Tratado de París, y también, por supuesto, Cuba, Filipinas y todos los afectados en ese momento. Así que gracias también por tu labor investigativa. Tenemos que recordar que ahora hay un tema en boga, gracias al profesor Maldonado, Rafael Maldonado de Gamera Delgado, amigo nuestro, querido amigo, que ha intentado de alguna manera limpiar esa ominiosa paz de París con una propuesta de ley para devolver la nacionalidad española a todos aquellos descendientes de puertorriqueños que la perdieron en contra de su voluntad por la firma del Tratado de Paz de París del 10 de diciembre de 1898. Porque se lo crean o no ustedes, los españoles nacidos en la isla de Puerto Rico no tuvieron opción de elegir su nacionalidad. Directamente la perdieron. Y es algo que consideramos muchos un ataque al derecho. Y ahora pues estamos intentando dar un empujón a que esa benevolente pero no regalada sino justa propuesta de Rafael llegue a buen puerto. A que así sea. Si me permites y no abuso de tu confianza, quisiera aprovechar también para introducir nuestro primer Congreso Internacional, que también estamos organizando en conjunto con Rafael Maldonado de Guevara. Lo organiza la Universidad de Puerto Rico en el campus de Bayamón, el Departamento de Humanidades, y ese congreso va a ocurrir del 15 al 17 de octubre de 2025 de este año. Están abiertas la convocatoria para los ponentes o las mesas temáticas. Te invito a ti personalmente también, nos encantará tenerte y escucharte además. Y a los que nos ven, le pondremos también, si nos permites, ¿no? Ese enlace con esa convocatoria y esperamos sus propuestas. A ver si podemos entonces también, en unión a otros especialistas, desentrañar mucho más ese 98, paliar las consecuencias. Vamos a tener especialistas de todas las ramas, ¿no? Incluyendo el idioma, cómo se conserva el idioma en Puerto Rico, que también es un verdadero milagro, por ejemplo. Y nada, pues invitarlos también a este congreso. Pues muchísimas gracias, será un honor aprender de la mano de los que más saben. Pues sin más, vamos a meternos en harina, como decimos aquí en tierras castellanas, y estamos deseando escucharte. Pues bueno, vamos. Ya sabes, pues me puedes interrumpir o si te parece también muy largo, pues podemos ir más rápido. Pues bueno, como ya has mencionado, el Tratado de París que se firma en París el 10 de diciembre de 1898 y no se confirma, se ratifica por la reina regente de España en abril del 99. Pues ese documento es vital, ¿no? Porque es el documento legal por el cual España renunció a Cuba, cedió a Estados Unidos la isla de Puerto Rico y la isla de Guam,
Y también en ese documento está la venta del archipiélago filipino por 20 millones de dólares, ¿no? Es un documento de extrema importancia, ha acarreado unas consecuencias importantísimas tanto para España como para sus antiguas provincias de ultramar, pero en mi investigación he encontrado sobradísimas razones para poder concluir que es un tratado tan irregular que es completamente inconstitucional de principio a fin, ¿no? No cumplió con la Constitución de 1876 vigente en el Reino de España en la época. Y bueno, nosotros historiadores lo investigamos y le tocaría entonces el turno a los abogados interpretar esta inconstitucionalidad y qué podemos hacer con ella, ¿no? Pues mi invitación ahora es a dar un viaje al pasado, irnos 126 años atrás, vámonos al martes 26 de julio, muy caluroso por acá, por estos sitios, 26 de julio de 1898. Ese día, justo ese día, el embajador francés en Washington, de reciente nombramiento además, Jules Cambon, entraba directo al Salón Biblioteca de la Casa Blanca y allí lo estaba esperando nada más y nada menos que el presidente William McKinley, y el presidente estaba acompañado por el entonces secretario de Estado William Day, quien más adelante va a ser uno de los jueces asociados del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero que en ese momento estaba haciendo funciones de secretario de Estado, venía de Ohio, venía de su práctica de la abogacía corporativa, muy vinculado a todos los negocios de John D. Rockefeller, muy vinculado a la Standard Oil de Rockefeller, y además él era hijo de un juez del Tribunal Supremo de Ohio. Así que aquí tenemos las conexiones, ¿no? William McKinley, y habrá que tener en cuenta este detalle, había llegado al poder solamente un año antes de estos eventos. Había llegado al poder gracias a 16 millones recaudados por los magnates de Wall Street, por las dos camarillas dominantes en Estados Unidos en ese momento, por la llamada clase gobernante, que por un lado estaba la camarilla de JP Morgan y la camarilla de John D. Rockefeller. Estos nombres son importantes tenerlos en cuenta porque nos los vamos a encontrar en esta investigación, vamos a tropezar con ellos constantemente en esta investigación. En aquella conversación tan familiar y tan íntima, en un lugar que pocas personas pueden acceder, Jules Cambon, acompañado de su secretario, porque él no sabía inglés ni entendía inglés, una de las cosas que llama la atención, bueno, ¿cómo envías a alguien a negociar en Estados Unidos y no sabe inglés, y los norteamericanos no sabían francés? Pues este hombre, a través de su secretario Cambon, le dice a William McKinley: yo tengo poderes plenipotenciarios del gobierno de España, puedo negociar lo que sea, cualquier cosa. El único requisito que me han dicho es que use mi propio criterio y mi propia diplomacia. En ese mismo instante ya habían ocurrido el doble desastre de Santiago, ya se había establecido la capitulación de Santiago de Cuba. El día antes, un día antes, había las tropas, la Armada había invadido a Puerto Rico por el puerto de Guánica. Entonces, en ese mismo instante se acepta por bueno lo que dice Cambon, aunque no tiene ningún documento en la mano, no tiene nada que demuestre lo que le está diciendo, pero comienzan las negociaciones del protocolo de paz. Ese protocolo de paz no solo va a terminar la guerra, va a dictar un armisticio, sino que también, y esto es muy importante para nuestra historia, va a determinar palabra por palabra lo que luego se coloque en el Tratado de París, porque Estados Unidos más adelante va a defender la literalidad del tratado a toda costa, ¿no? Así que en realidad, cuando hablamos de Tratado de París, tenemos que mirar hacia el protocolo de paz, porque ahí es que está la base de todos los artículos del Tratado de París. Entonces, la pregunta que yo inmediatamente como investigadora, y me imagino que todos los que me escuchan se harán, bueno, ¿qué hace un francés? Que es un francés que además está representando al gobierno de España, de Francia, es un funcionario de Francia. ¿Qué hace ese francés negociando la tercera parte
del territorio español, entregando la tercera parte del territorio español que hace negociando la venta del archipiélago de Filipinas o la cesión de Filipinas, ¿no? Porque Francia no, la historia no refleja una particularidad, una particular amistad entre Francia y España, sino todo lo contrario. Invasiones, traiciones, peleas por territorios coloniales tanto en África como en las Antillas. Entonces, pues nos han dicho que es porque España se quedó sin embajador en Estados Unidos, pero eso no es suficiente para explicar la presencia francesa acá. Y por eso es que he hecho un poco de arqueología histórica para ir buscando por qué Francia se inserta y por qué es Francia quien negocia todo lo que es el protocolo y también, pues, por necesidad, es todo lo que es el Tratado de París. Pues bueno, vámonos rápidamente a la guerra. No pretendo quedarme mucho en la guerra porque esto amerita una investigación completamente aparte. Pero el mirar la guerra nos va a dar unas buenas pistas de hacia dónde de verdad tenemos que mirar en este caso, ¿no? Si observamos, por ejemplo, lo primero, ¿no? El desastre de Manila, las posiciones de los cañones, los errores, el que se iban a hacer el combate en un lado y luego se mueven para el otro, las vicisitudes de la escuadra de Cervera, esta cantidad de testimonios que los vemos por todos lados, lo vemos desde los estadounidenses hasta cartas internas o hasta incluso juicios, ¿no? Que todos están hablando de la escasez de armas o de que los cañones no funcionaban adecuadamente y todos también están hablando de que esta escuadra viene desde Cabo Verde hasta Santiago sin suplidos de carbón y víveres que eran necesarios para poder llegar a buen puerto, ¿no? Actos que serían de risa si no fuera tan serio, de, por ejemplo, la caballería en Santiago de Cuba, la caballería española, persiguiendo a los buques estadounidenses desde tierra porque no tenían la cantidad de buques para poder hacerlo, las órdenes a Cervera para que abandone la bahía de Santiago de Cuba cuando había alrededor de 60 buques estadounidenses rodeando la bahía, una bahía muy estrecha. Por supuesto, el desastre de la escuadra de Cervera, la rendición de Santiago de Cuba. Para ver la rendición de Santiago de Cuba hay que mirar con lupa todos los telegramas que Sagasta está enviando, tanto al gobernador general de Cuba, a Blanco, general Blanco, como al gobernador militar de Santiago de Cuba, Toral, y está ordenándoles constantemente, sobre todo 12, 13, 14 de julio, está ordenando constantemente aquí hay que rendirse, aquí no hay nada que hacer, son unas órdenes bien precisas, ¿no? La Santiago se rinde y quien rinde Santiago es el gobernador militar de Santiago, pero también rinde Guantánamo y rinde toda Cuba completa. Esto es inadmisible, esto no lo podemos entender, ¿no? Y igual, bueno, vamos a ver también en Puerto Rico que a pesar de la cantidad, esto a mí me resultó muy asombroso, la cantidad de portadas de los periódicos, el New York Times, de Boston Globe, todos los periódicos importantes de Estados Unidos en su portada están anunciando con muchos días de anticipación que Puerto Rico va a ser invadido, que va a ser invadido por Guánica, que va a ser invadido el 25 de julio, cuántos barcos, cuántos soldados, una cantidad de detalles de verdad asombrosos y llega el 25 de julio, pero en Guánica no hay ni un cañón, ni un soldado, ni una mina, nada, no se defiende Puerto Rico, ¿no? Entonces, pues, este paneo muy rápido, ¿no? Y muy general de la guerra, que ya luego, si te parece, podemos entrar en detalles en otra conferencia, pues nos invita a decir, pero ¿qué pasó aquí? El gobierno español, por ejemplo, Estados Unidos rápidamente reúne al Congreso y aprueban 50 millones de dólares, que era una barbaridad en ese momento, 50 millones para el ejército. Vemos que el gobierno de Sagasta no es que no aprueba ningún presupuesto, es que dejan de pagarle a los soldados. No compran barcos que se los están ofreciendo, que estaban ahí, que pudieron haberlo hecho y no lo hicieron, ¿no? No reúne al Parlamento para consultar. Entonces, todos estos detalles
en una observación crítica nos tiene que poner a pensar, bueno, pues por aquí no fue. La estrategia del gobierno de Sagasta evidentemente fue no defenderse, no presentar batalla, que bien pudo haberlo hecho, aunque no podemos anticipar cuáles iban a ser los resultados, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que el problema no está en la guerra, pues vamos entonces a mirar hacia la diplomacia. Vamos a ver cómo se despliegan los embajadores españoles. Esto sí, a diferencia de las escuadras navales, estos sí se despliegan desde un mes antes de la guerra. Estos sí que van a la delantera, ¿no? Hay evidencia documental de una reunión que ocurrió entre la reina regente, María Cristina de Habsburgo, y el embajador del Imperio Austrohúngaro, bueno, el emperador austrohúngaro era primo hermano de la reina, y ella le está diciendo en esa reunión, le está pidiendo ayuda para ya la inevitable guerra con Estados Unidos, y le está pidiendo además que la ayude a que Alemania, sobre todo Alemania y Francia, apoyen los esfuerzos diplomáticos con relación y los esfuerzos de paz a través de la diplomacia con Estados Unidos. Así que estos embajadores, el embajador en Francia, León y Castillo, y el embajador en Alemania, van a estar muy activos todos los meses anteriores a ese 26 de julio que se empezó a negociar el protocolo de paz. Vamos a ver esas negociaciones con Alemania. Las respuestas de Alemania fueron bastante evasivas, sin mojarse mucho los pies, ¿no? Sí, te voy a ayudar, luego no, vamos a esperar a ver qué dicen las demás potencias. Finalmente le dicen, oye, ¿por qué no mejor le pides ayuda al Papa para no tener yo que intervenir, ¿no? Pero la documentación interna de Alemania está indicando claramente que les interesa muchísimo lo que está aquí pasando, que daban por sentado que España iba a perder y que tenían mucho interés en Filipinas y también en África y en las Islas Canarias, donde pensaban poner estaciones navales, ¿no? Y también estaciones carboneras. Por el lado de Francia tenemos entonces al embajador León y Castillo, que está negociando con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que igual que Alemania está respondiendo de una misma manera, ¿no? Evasivo, dando por descontado la derrota española y esperando la teoría de la fruta madura, ¿no? Voy a esperar a que me caiga en las manos a ver qué pasa. Pero en este contexto, ¿no? En un contexto en que España no se está defendiendo, y ojo, esta estrategia costó muertos, ¿no? Aquí hay desastres, aquí hay muertos, heridos, ¿no? Esto no fue inocente, aquí hay unas consecuencias. Pero bueno, en ese contexto en que España no se está defendiendo y que está potenciando la diplomacia, ocurre un evento que de no haber ocurrido, las cosas hubieran sido diferentes. Es un evento vital. El 28 de junio de 1898 hay un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y entra Théophile Delcassé. Fíjense cómo el 28 de junio Théophile Delcassé asume el Ministerio de Relaciones Exteriores y los acontecimientos de Santiago, la rendición de Santiago, primero el desastre de Cervera, luego la rendición de Santiago, luego la invasión a Puerto Rico, todo ocurre muy rápido, todo se precipita. Y claro, ¿por qué? Bueno, porque Théophile Delcassé, un personaje, para mí, es el personaje más importante de todo entre siglos, de todos los primeros años del siglo XX. Este es el artífice de la Triple Entente, que la opone a la Triple Alianza, es un artífice de aliancismos europeos, de nacionalismos, armamentismo, que sabemos que todos esos elementos van a estallar en la Primera Guerra Mundial. Pues Théophile Delcassé, este personaje que se estrena, su primera misión como ministro de Relaciones Exteriores es precisamente el 1898 y estos eventos, llevaba más de 11 años
desde sus otros, había sido senador, había sido ministro de Colonia. Él llevaba esos 11 años proponiendo una y otra vez, una alianza con España en la cuestión África, ¿no? Sobre todo en las fronteras estas entre el imperio argelino-francés y Marruecos, ¿no? Marruecos para Del Cassé, para Francia, era de vital importancia, pues por ahí se reunía toda su flota, ¿no? En caso de algún tipo de guerra, por ahí se movía todo su comercio en el estrecho, ¿no? Se movía todo su comercio hacia América, hacia otras partes también, y necesitaba esa alianza con España no solo para fortalecer sus fronteras, sino también para mantener alejados de África a Italia y sobre todas las cosas a Alemania y también a Inglaterra. Así que cuando Théophile Delcassé llega al poder, al Ministerio de Relaciones Exteriores el 28 de junio del 98, siente que le han puesto en bandeja de plata lo que él estaba buscando hacía rato y por supuesto que recibe al embajador español, a León y Castillo, escucha todo lo que está diciendo y se pone inmediatamente a la disposición de León y Castillo y a la disposición de los españoles. Pero antes de entrar en esas negociaciones con Théophile Delcassé y otros intereses que también va a tener en el asunto, es bueno también que veamos, porque los historiadores solemos hablar del gobierno de España o el gobierno de Estados Unidos o la guerra, tal, pero los gobiernos no actúan, son entes impersonales. Quienes actúan sí son los que están sentados en esa silla, esos nombres y apellidos que tienen intereses, que tienen intereses además personalísimos, intereses económicos, y esas personas hay que verlas porque si estas personas tampoco hubieran estado en la ecuación, pues la historia hubiera sido completamente diferente. Esos hombres españoles son Práxedes Mateo Sagasta, presidente de gobierno, Fernando León y Castillo, embajador de España en Francia, el duque Almodóvar del Río, que era el ministro de Estado, y Segismundo Moret, que en esta ocasión le tocó la cartera de ultramar, ¿no? Ministro de ultramar. Estos cuatro hombres esos nombres se van a repetir en todos los gobiernos de Sagasta, todos fines del siglo XIX los vamos a ver ocupando diferentes ministerios. Estos hombres llevaban también, por lo menos desde 1885, en oposición a Cánovas del Castillo y al Partido Conservador, estaban hablando de conectar y hacer alianzas con Europa, aprovechando la ubicación geográfica privilegiada, esa ubicación peninsular, para poder tener apoyos también europeos de los grandes imperios europeos, ¿no? Aquí dentro de este grupo de personas, no todos piensan igual, también aquí hay unas contenciones. Por un lado, una de las escotillas estaba Segismundo Moret, un personaje también que habrá que estudiar con más detalle. Moret siempre quiso pactar con las dos grandes monarquías europeas, sobre todo, obviamente, con los ingleses y con los alemanes, pero sobre todo, sus inclinaciones, está clarísimo que sus inclinaciones van hacia los alemanes. Van hacia los alemanes porque él culpa a Francia, a la Tercera República Francesa, del auge del republicanismo en España a fines del siglo XIX, y por lo tanto Alemania, al ser un ente tan hostil a Francia, pues él lo considera un aliado y está buscando esas alianzas con Alemania. Pero además, y yo creo que aquí es que está la clave, más por ideología, está más en el bolsillo de Segismundo Moret. Moret tenía unas relaciones muy fuertes y que duraban ya unos cuantos años con Alemania, ¿no? A nivel económico. En 1888 había sido ministro de Estado también bajo Sagasta. Ese año hay cambio de gobierno, él sale del gobierno y un año después, en una práctica clarísima de puertas giratorias, se convierte en presidente de la Compañía General Madrileña de Electricidad. Esta compañía era una subsidiaria de la Compañía General de Electricidad de Berlín, que
esa subsidiaria había sido fundada en Madrid con fondos y con capital alemán. Y él era el presidente de esa compañía. Y además recibía directamente del canciller Bismarck, recibía 500 pesetas mensuales para mantener su periódico El Día, que aquí también podríamos luego insertar la función de los periódicos y todos los intereses que estaban detrás. En este caso, detrás del periódico El Día estaban los intereses alemanes, ¿no? En la otra escotilla, los liberales fusionistas tenían al eterno embajador en Francia, Fernando León y Castillo, que se oponía completamente a Moret y él entendía que no, que a quien había que acercarse era precisamente a Francia. ¿Por qué? Bueno, para reforzar las colonias españolas en el noroeste de África, ¿no? León y Castillo era canario, le estaba muy preocupado por la vulnerabilidad de las Canarias y estaba muy preocupado por la clara presencia económica del imperio alemán, no solo en Marruecos, sino por las constantes menciones en los documentos y en los discursos alemanes de esa intención o esas ganas de insertar una estación naval en las Canarias, ¿no? Y también se estaba hablando desde ese momento de anexar, aunque fuera una de las islas de las Filipinas. Así que León y Castillo estaba muy preocupado por las Canarias. Por el otro lado, Moret estaba preocupado también por su bolsillo. Y así las cosas. Llega entonces agosto de 1897, un año antes. Fíjense cómo hay acontecimientos que ocurren un año antes, unos meses antes, unos días antes, que resultan que cambian la historia, ¿no? Pues un año antes, en agosto del 97, el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, un magnicidio que, a pesar de que se le ha adjudicado nombre y apellido al que ejecutó el asesinato, no se ha investigado lo suficiente como para buscar cuáles fueron los autores o el autor intelectual de ese magnicidio, ¿no? Lo cierto es que con la muerte de Antonio Cánovas del Castillo, pues viene el consabido cambio de turno y le corresponde al Partido Liberal Fusionista, pero no solo eso, sino que esa contención en cuanto a las políticas aliancistas que estaban buscando los sagastinos versus la política tradicional que había establecido siempre el partido de Cánovas del Castillo de, en lugar de hacer alianzas externa, era fortalecer lo que se tenía ya, ¿no? Fortalecer las colonias que quedaban o las provincias que quedaban del otrora imperio, Cuba y Puerto Rico en el Caribe, Filipinas, las Carolinas, las Islas Palau. Pues con esta muerte de Antonio Cánovas del Castillo, esta contención, este muro de contención ya no está y es el auge entonces de las políticas aliancistas de la camarilla de Sagasta. Así que el 8 de agosto, asesinato de Cánovas, subida al poder de los sagastinos, y lo próximo que tenemos ya es la declaración de guerra, y entonces ya no nos extraña tanto por qué este gabinete de Sagasta decide colocar todos sus esfuerzos en las negociaciones diplomáticas y no en la guerra, como con toda probabilidad hubiera hecho el gobierno de Cánovas del Castillo, porque tenemos ejemplos como para anticipar que eso es lo que hubiera ocurrido. Así que bueno, tenemos a estos personajes siguiendo un poco la metodología del individualismo, ¿no? El individualismo metodológico. Vamos a buscar a los personajes, cuáles son sus intereses, cómo se mueven. En el caso de Théophile Delcassé ya lo hemos un poco esbozado, ultranacionalista, un odio muy profundo hacia Alemania. Este hombre nunca perdonó a Alemania por la pérdida de Alsacia y Lorena, ¿no? Por esta guerra franco-alemana de 1870. Así que el resentimiento contra Alemania va a ser el motor que lo mueve siempre, ¿no? Así que cuando llega el momento de negociar con los españoles, para él también es una oportunidad de afianzar su sistema de alianzas y también de mantener a Alemania
fuera del juego a Alemania y a Italia, que en ese momento eran aliados, ¿no? Fortalecer el tema África, el tema de la cuestión Marruecos, una cuestión muy vital para Francia, tanto para su comercio como para el tema del ejército, ¿no? El cuidado de las fronteras del imperio argelino. Hay que saber también, hay que ampliar en los eventos del 98, que usualmente nos hemos quedado en el Maine o en las batallas, pero unos días antes del desastre de Santiago, ocurrió una crisis a orillas del río Nilo, en Egipto, en la ciudad de Fashoda, en lo que los ejércitos de Francia y los ejércitos de Inglaterra, del Reino Unido, estuvieron a punto, pero a punto, fue un evento de alto voltaje militar, estuvieron a punto de enfrentarse, porque ambos estaban expandiendo en África hacia el mismo lugar. Entonces, esto también ocurre en el verano del 98, ¿no? Francia también está no solo es con Alemania, con Italia, sino también con el Reino Unido, ¿no? Había otras razones para Del Cassé, que yo creo que las razones económicas están presentes en todos los personajes. Esto nos podrá dar después un diagnóstico de por qué pasaron ciertas cosas. Del Cassé, pues estaba también protegiendo el comercio, también estaba protegiendo a los capitalistas franceses. No es poca cosa que una cuarta parte de todo el comercio exterior de España iba a parar a Francia, y de Francia llegaban a España en ventas unos 343 millones de francos. O sea, es muchísimo dinero. Además, España había pedido muchísimo dinero, había pedido prestado muchísimo capital francés, y que incluso todos los ferrocarriles españoles se habían construido con capital francés. En Puerto Rico particularmente no solo se construyó con capital francés, sino que la compañía que lo manejaba, la concesión, era completamente francesa, y esos franceses luego se van a aliar a los estadounidenses en sus negocios, ¿no? Y también esta es otra historia. Así que ese capital francés había también que protegerlo. Si España terminaba muy mal en esa guerra, pues no iba a poder pagar las deudas a Francia, que generaban unos cuantos millones de francos, ¿no? Y yo también quiero destacar, porque esto es una investigación que involucra a JP Morgan, que la mano de JP Morgan está aquí en toda la historia, y es que justo en ese momento una corporación privada francesa en esos mismos instantes estaba pidiendo la intervención del abogado corporativo de JP Morgan ante el presidente de Estados Unidos, William McKinley, para vender su compañía en quiebra y ese proyecto de canal interoceánico por Panamá. Esto sabemos que luego se va a ejecutar, que en efecto el gobierno de Estados Unidos, ya presidido por Roosevelt, va de dinero público, va a pagar 40 millones y se lo va a pagar precisamente al banco de JP Morgan, ¿no? Entonces, todo esto unido también que iba a ocurrir la exposición universal de París, se estaba organizando. Francia quería, o Del Cassé quería quedar bien, no solo con España, sino también quería quedar bien con Estados Unidos, y a la misma vez quería posicionarse ante Inglaterra, ante Alemania y ante el resto de Europa. Así que con esta información ya podemos entonces volver a las negociaciones y entender por qué estaba aquí el embajador francés en Washington, Jules Cambon. Jules Cambon tampoco es escogido por casualidad. Él y su hermano, Paul Cambon, eternos también embajadores, que en ese momento su hermano estaba en la embajada del Reino Unido y él estaba en Washington, en dos lugares clave para los eventos del 98. Jules Cambon su familia tenía unos contactos su familia tenía contactos en Nueva Orleans negocios relacionados con el azúcar. O sea que el tema azúcar, Cuba, Puerto Rico, no era ajeno para él, ni tampoco era ajeno para él Wall Street y todos estos intereses económicos. Jules Cambon había sido hasta ese momento, hasta enero de ese año, había sido el gobernador en Argelia,
Vivía en el Gran Palacio, tenía a su disposición todo el ejército, 20.000, 30.000 soldados. Y entonces, pues, ya en Washington vivía en una mansión que fue reseñada por la prensa muy cerca del Metropolitan Club en Washington, que lo menciono, y esto lo desarrollo mucho más en El Jefe, porque este va a ser el centro de los que gestaron la guerra. Este es el cuartel general, el Metropolitan Club de Washington. Ahí va a estar Roosevelt, el senador Cabot Lodge, va a estar Miles, que es el que lidera el Navy a Puerto Rico, Dewey, los senadores. Así que aquí este centro es importante y ahí estaba también Jules Cambon. Pues bueno, este personaje es el que va todos los días desde el 26 de julio hasta el 12 de agosto, que es la fecha en que se firma finalmente el protocolo de paz. En paralelo, se está invadiendo Puerto Rico sin que se haya presentado defensa alguna. Y bueno, vámonos ya directo a los documentos, a lo que tenemos en la mano. ¿Qué se firmó ese día? ¿Cómo se firmó esos días, no? Lo primero que recordemos, Jules Cambon no tenía ningún documento para negociar, ningún documento oficial que le otorgara poderes. No, aquí no ha ocurrido delegación de poderes o de funciones ninguna. Pues bien, en esos días, ¿qué negoció el francés? El protocolo de paz termina con 6 artículos. Importantísimos los 6, porque ya lo repito porque es muy importante. Luego se va a transferir casi textualmente hacia el Tratado de París. El francés, en nombre del gobierno de España, aceptó el artículo 1 del protocolo. Este artículo 1 iba dirigido a la renuncia de Cuba. Este artículo, cuando lo leemos, tanto en el protocolo como en el tratado, un análisis crítico haría preguntarse, pero tú estás renunciando a Cuba, ¿ante qué sujeto? Tú tienes que renunciar ante alguien. ¿Ante quién tú vas a ejercer esa renuncia? El artículo no lo dice. Se renuncia, España renunciará a Cuba. También el francés condonó sin ningún tipo de problema el artículo 2. Aquí el verbo cambia de renunciar a ceder. Aquí cede la isla de Puerto Rico a Estados Unidos y aquí tampoco se especifica nada más. No se especifica cómo va a ocurrir esa cesión, cuáles son los derechos de sus habitantes, qué nacionalidad van a tener, cuáles son los derechos civiles y derechos políticos, nada de eso. Eso también es una ambigüedad que nos hace pensar, ¿no? Y bueno, aquí esta sesión, además de que ya sabemos que este hombre es un extranjero que no tiene ningún poder en documentos, pues la pregunta es, bueno, este hombre está cediendo territorio español, una provincia española, sin tener en cuenta que estamos bajo la Constitución de 1876, que hay una, ya la vamos a ver más adelante, se comparte entre el rey y las cortes, ¿no? Aquí no estamos frente a la doctrina del reino patrimonial que te puedo dar, como hizo Carlos IV cuando se dio Luisiana. Pero no obstante a eso, la firma, ¿no? La escribe y llega a acuerdo. En el artículo 3, y aquí esto, donde primero voy a ver alertas, va a ser precisamente en los periódicos de Estados Unidos, que sigue siendo asombroso, como unos elementos que podrían ser secretos de alto interés militar y político. ¿Qué hace la prensa reseñando esto con tantos detalles? Pero lo está haciendo. Es en la prensa de Estados Unidos, empiezan a decir, hoy hubo, porque se seguía en vivo prácticamente todo lo que estaba pasando, hoy hubo un altercado entre el presidente McKinley y el embajador Cambon, hay una palabra, y bueno, claro, entonces empezó a buscar los documentos, ya los documentos oficiales. Y en efecto, llegan al artículo 3, el artículo 3 del protocolo se refiere a Filipinas, ya vamos a ver qué dice, y Cambon pide a McKinley que elimine del original que se había redactado o elimine la palabra possession. Según Cambon, la palabra possession, cuando se tradujera al español, iba a sonar demasiado fuerte para los españoles y eso iba a hacer que los españoles no aceptaran el artículo. Un artículo muy importante para los franceses porque el tema de Alemania y Filipinas no lo iban a aceptar para nada.
estos alemanes acercándose al comercio con China o a la Indochina francesa, para ellos era innegociable. Y entonces, por supuesto, prefieren 1000 veces que sea Estados Unidos a que sea Alemania quien se quede con el archipiélago. Y el francés, que es un diplomático probado, ¿no? Y muy astuto, le dice, bueno, ¿y qué tal si quitamos possession y ponemos otra palabra que es disposition, ¿no? Y Pankin le dice, está bien, perfecto, vamos a hacerlo. Y eliminan el artículo, lo borran, y el artículo que quedaría más o menos como los Estados Unidos ocuparán y mantendrán la ciudad, la bahía de Manila, hasta que se concluya un tratado de paz que va a determinar the control, disposition and government of the Filipinas. Vamos a ver esas palabras, ¿no? La palabra possession nunca llegó a manos de los españoles, eso nunca llegó acá. El francés Cambon, que es lo que hacía siempre, estas comunicaciones, envía a Delcassé, allá en el Ministerio de Relaciones de Francia, envía los artículos del protocolo, y Delcassé, luego de recibirlos y luego de aprobarlos, entonces los envía a Sagasta, a León y Castillo y al duque Almodóvar del Río, ¿no? Se los envían en francés. Estos protocolos nunca fue traducido al español, estuvo en francés y estuvo en inglés. Y entonces son los españoles, desde su propia percepción, que deciden traducir este artículo 3, que es el que nos va a dar problema luego en París. Empiezan a tratar de traducir el que significaba the control, disposition y tal, ¿no? A ver qué dicen. Estas palabras pueden significar diferentes cosas en diferentes contextos, ¿no? Si, control podría ser, bueno, pues censurar, podría ser inspeccionar y también podría ser controlar, ¿no? Pero igual, si es controlar, pues hacía falta que se especificara, ¿no? ¿Qué tipo de control? ¿Un control administrativo? ¿Un control de Manila nada más? ¿O un control del archipiélago? ¿Quién iba a controlar? ¿Si era un control militar también? Y disposition, no me puedo imaginar algo más abstracto que esto, ¿no? Porque podría ser incluso un estado de ánimo, dependiendo de quién lo interprete, ¿no? Los españoles sí vieron cierta indeterminación, pero estaban muy apurados. Aquí la prisa se nota. Y no hay una prisa justificada, ¿no? No lo veo yo por el lado militar. Habrá quien sí. Pues entonces los españoles deciden interpretar el artículo y da control, lo sustituyen por intervención, y disposition le dicen disposición, pero no explican disposición de qué, ¿no? Así que va a quedar como que los Estados Unidos ocuparán y mantendrán la bahía, la ciudad y el puerto de Manila hasta que se termine el Tratado de Paz, que deberá determinar la intervención por control, la disposición y el gobierno de las islas Filipinas. Esto ya veremos todo lo que trae después. El asunto es que para los españoles, según Sagasta va a decir después, que claro, pues a Sagasta va a haber que creerle poco y con pinza. Él juró y perjuró que él estaba seguro que la soberanía española sobre las Filipinas no estaba en juego, que aquí lo que estaba en juego era sencillamente un control temporal de Manila, hasta que se terminara el Tratado de Paz. Y a pesar de todas esas indeterminaciones, ya tan temprano como el 7 de agosto, el gobierno dirigido por Sagasta, o sea, estos tres hombres, vía París, le informan a Delcassé que estaban listos y que aceptaban todos los términos de paz. Y lo aceptaban tal como fueron redactados. Aunque dijeron, bueno, hay un poco de indeterminaciones, pero bueno, vamos a aceptar esto. Estos artículos, estos tres primeros que hemos visto, pues el artículo número 4 cambia el tiempo verbal, y aquí entonces están hablando de que inmediatamente a la firma de ese protocolo los españoles tenían que comenzar la evacuación inmediata de Cuba y de Puerto Rico, y que además
se iban a crear unos comisionados en cada una de las islas para entregar todas las islas a Estados Unidos, cosa que en efecto ocurrió en Puerto Rico, gracias a la complicidad de nuestra élite política. Ocurrió el 18 de octubre del 98, ni siquiera habían empezado prácticamente las negociaciones en París. Y ya luego, en el artículo número 5 del CACE, asume protagonismo y se coloca París como el centro de esas negociaciones. Esto es muy importante para los franceses, y cuando vemos la diplomacia, sobre todo la del Reino Unido, les reconocen la astucia del CACE y dicen, bueno, ahora Francia tiene a España en las manos, ¿no? Gracias a esta movida diplomática y gracias a la colocación de París como el centro de las negociaciones. Entonces, aquí viene ahora la firma de ese protocolo. Una vez los españoles o los miembros del gabinete español le dicen al francés, fírmalo como sea, se determina la fecha el 12 de agosto de 1898 para firmar el protocolo. Ese protocolo de paz lo firma, y hay imagen gráfica, que es lo lindo de esto, ¿no? No podemos ni siquiera pensar, no, esto no es verdad. Están ahí las fotografías, las guarda la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ese día, el 12 de agosto, Jules Cambon, junto a su secretario francés, firma el protocolo de paz. Y obviamente lo firma también William McKinley, está el secretario de Estado y unos cuantos más empleados de McKinley y del Departamento de Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí empezamos a preguntarnos qué poderes tenía Jules Cambon, un francés, para firmar ese protocolo. Lo primero que veo es que la reina regente firmó un documento, un real decreto, dándole poderes plenipotenciarios a Jules Cambon para negociar y firmar cualquier tratado. El primer problema que yo veo en ese documento, que ese documento lo podemos también consultar en cualquiera de los archivos o de libros que trabajen el tema, el primer lugar que yo veo es en los tiempos verbales. La reina le da poderes y esos poderes están a futuro. Es para que puedas pactar, negociar, tal, pero a partir del momento en que yo te estoy dando estos poderes. Esto quiere decir, o por lo menos yo lo analizo así, que todo lo que el francés había negociado antes, pues lo había hecho carente de facultades, ¿no? Porque nadie le había dado ningún documento y este documento lo hace prospectivo. El otro problema es que cuando Jules Cambon, y esto es de verdad escandaloso, esto es vergonzoso, cuando Jules Cambon firma el protocolo, ni siquiera tenía el documento en las manos, el Real Decreto no había llegado todavía. Y entonces él le dice a los estadounidenses, a William Day, el secretario de Estado, le dice, bueno, es que yo no tengo el documento, pero no vamos a dejar de hacerlo por eso, así que vamos a firmar. Y son los estadounidenses los que le dan cierto permiso para que lo haga. Entonces, hay otro problema más, aquí empiezan ya el hilo de violaciones constitucionales. Jules Cambon era francés, no se había nacionalizado español en ningún momento, y la constitución vigente en España, la constitución de 1876, establecía en el segundo de los artículos, y sabemos también que la jerarquía, ¿no? La posición de los artículos en una constitución, pues también está indicando jerarquía. En el segundo de los artículos dice textualmente que los extranjeros que no estuviesen naturalizados no podrán ejercer en España cargo alguno que tenga, aneja, autoridad o jurisdicción. Entonces, si no puede ejercer ni siquiera una autoridad, un cargo que tenga un poco de autoridad, imaginen qué poder puede tener este hombre para entregar la tercera parte de los territorios españoles, ¿no? Entonces, ya sabemos que aquí las cosas no están muy bien, pero la pregunta es, bueno, este documento que firma la reina regente el 11 de agosto,
pues está bien, llegó tarde, llegó después, pero en efecto le está dando poderes. Si eso subsanó esta carencia de autoridad que tenía el francés. La respuesta es que no lo subsana, no lo subsana a nivel jurídico, sino que todavía enreda muchísimo más, enroca todavía muchísimo más las irregularidades. Aquí hay que hablar ahora de la Constitución de 1876. Es una constitución que establece un modelo de monarquía constitucional, una monarquía constitucional que mantiene la doble confianza entre el rey y el parlamento. Por un lado, el monarca va a mantener esa prerrogativa regia, pero va a estar un poco limitado, ¿no? Va a tener unas limitaciones según la Constitución determine, ¿no? Si la Constitución determina o expresamente le reserva el campo de acción a otro actor político que no sea el rey, pues el rey estaría impedido de entrar en esas limitaciones de la Constitución. Específicamente ahora nos interesan dos artículos de esta Constitución. Nos interesa el artículo 54 y el artículo 55. Adelanto que ambos artículos deben ser leídos en conjunto. No se vale que leamos el 54 e interpretemos o el 55 solamente, ¿no? Se necesitan mutuamente para poderlos entender. En el artículo 54 se le otorgaba o mantenía el poder el rey para declarar la guerra, para hacer y ratificar la paz, dando después documentadas cuentas a las cortes, ¿no? Entonces leemos el 54 y decimos, bueno, la reina regente María Cristina tenía el poder constitucional para declarar y hacer todo lo que tenga que ver con la paz, pero ahí entra en escena el artículo 55. El artículo 55 imponía 5 limitaciones importantes al 54. Ahora nos interesan 3 de esas limitaciones. Primero, el rey no podía ni decretar la paz ni ratificar la paz si se ocurrían algunas de estas condicionantes, ¿no? Necesitaba expresamente, así lo dice la Constitución, necesita tener una ley especial. Si en el asunto de esa ratificación de paz está envuelto el enajenamiento, la cesión o la permuta de cualquier parte del territorio español, también necesitaba una ley para admitir tropas extranjeras en el reino. Ojo, recuerden que en ese instante ya están las tropas estadounidenses en Puerto Rico, incluso se está negociando la entrega del país. Igual está ocurriendo en Cuba. Y también para ratificar los tratados, aquellos tratados que, y estoy citando textualmente, puedan obligar individualmente a los españoles. Es decir, si en este caso la reina regente no podía actuar de forma alguna, no podía ceder ni un palmo, ni aceptar la cesión, ni la renuncia, ni nada del territorio español sin antes tener esa ley especial, ¿no? La Constitución también establece claramente quién hace las leyes, ¿no? Y la hacen las cortes. Entonces, no podía ceder ni un palmo de los dominios. Esto es a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, lo digo más para las personas que me escuchan desde el lado de acá, porque la Constitución de Estados Unidos sí permite al presidente negociar tratados y que luego vaya al Senado y que ese Senado lo apruebe por las 2/3 partes. Acá no, aquí te están pidiendo una ley especial previa, antes, a priori, de siquiera negociar cualquier sesión, de negociar la entrada de ejércitos a los territorios y también cuando se obligue individualmente a los españoles por vía de un tratado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la reina regente, que es la que firma ese documento que le dan a Cambón, no estaba autorizada de forma alguna por la Constitución, no tenía esos poderes constitucionales, ni para ceder, ni para permitir tropas, ni para firmar ningún protocolo de paz. Ella necesitaba esas leyes especiales de las Cortes, así que ella no podía delegar un poder en Cambón, un poder que ella misma no tenía. Por lo tanto, la reina lo que hizo fue que usurpó
el poder se lo usurpa a las Cortes españolas y luego ese poder previamente usurpado se lo entrega a un tercero que para mayor males es un extranjero no nacionalizado en España y que la propia Constitución también te está diciendo que no le puedes dar ningún tipo de funciones de autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los abogados? En estos casos, cuando estamos en presencia de un documento que no tiene validez legal porque quien lo firma carece de poderes para hacerlo, nos dicen que son ilegítimos y que son nulos en derecho, ¿no? Estas irregularidades bajo ese marco teórico, que obviamente habría que analizarlo con detalle, nos invitaría a pensar que todo lo que se negoció antes en el protocolo de paz y lo que se firma, pues es ilegítimo, es nulo en derecho, ¿no? Y por lo tanto estaríamos socavando las bases mismas del Tratado de París. Pues bien, se firmó igual, no importa, en contra de la Constitución, pero se firma el protocolo, se inicia el armisticio, se detienen todos los combates. En Puerto Rico estaba ocurriendo justo el 12 de agosto, está ocurriendo el combate más importante, que es el combate asomante en Ay Bonito, en el que el ejército español estaba muy bien posicionado y tenía muchas buenas perspectivas de ganar el combate, pero justo en ese momento llega la noticia del armisticio. Así que entonces en España, Práxedes Mateo Sagasta, que es un político muy astuto, para esta fecha ya tenía muchos años de experiencia, estaba bastante ya anciano, pero con mucha experiencia en lo que es redes clientelares, corrupción, juegos estratégicos en la política. Pues en ese momento, el 5 de septiembre, fíjense, casi un mes después de firmado el protocolo, entonces es que convoca a las Cortes españolas, a las Cortes que debió haber convocado muchísimo antes. Hay que insertar aquí algo que creo que no he dicho, y es que Sagasta, antes incluso de ordenar la rendición de Santiago de Cuba, impuso una férrea censura en todo el Reino de España. Los periódicos fueron juzgados, periodistas que se atrevieron a hablar, el periódico El País, que publicó el protocolo de paz, fue censurado y eliminado, tuvieron que circular bajo otro nombre. Así que en ese medio de oscuridad, de periódicos completamente cerrados, ahí es que Sagasta entonces convoca a las Cortes, ¿no? Necesitaba, como sabemos, una ley especial para ceder Puerto Rico y Guam y para renunciar a Cuba, no para nada con Filipinas, porque hasta ese momento supuestamente él pensaba que no estaba en peligro la soberanía española sobre Filipinas. Además de la férrea censura a la prensa, Sagasta también decide que tiene que acallar a las Cortes y entonces pide que lo que se va a hablar ahí tenga que hacerse bajo sesiones secretas. Hubo un poco de problemas, pues, sobre todo con la oposición, pero finalmente pasan las mociones para que se analice todo en sesiones secretas y entonces ahí es que lleva el tema, ¿no? No, por favor, denme la ley, una ley de indemnidad, porque lo está haciendo fuera de tiempo, para poder ceder Puerto Rico y para poder renunciar a Cuba, ¿no? Obviamente los senadores y los congresistas le preguntan y le dicen y son bastante críticos y está así evidenciado en la documentación, oye, tenías que haberlo hecho antes, ¿por qué no lo hiciste antes? Y él se escuda en los tiempos verbales del protocolo y dice, bueno, es que aquí dice que España cederá a Puerto Rico, nosotros no hemos cedido nada todavía. Que España renunciará a Cuba, no la hemos renunciado todavía, así que estoy en tiempo. Claro, inteligentemente no menciona que en el artículo 4 sí se hablaba de un presente inmediato y que estaba ocurriendo ya no solo la entrada de tropas extranjeras, sino que es la ocupación completa y la entrega total de las islas, ¿no? Pues bueno, finalmente llevan a votación el caso de Cuba-Puerto Rico, no se habla de Filipinas y las Cortes le aprueban esa ley de indemnidad y le dan entonces el permiso para ceder Puerto Rico y para renunciar a Cuba. Todo esto en sesiones secretas, ¿no?
se está determinando aquí la entrega de la tercera parte del territorio español y se hace en sesiones secretas con la prensa censurada, ¿no? España completa está a oscuras en cuestiones informáticas. Bueno, el caso es que ya el 13 de septiembre, aquí es como podemos hacer una línea del tiempo de qué va pasando, el 13 de septiembre ya tenemos a Sagasta con las leyes en la mano que lo protegen con Cuba y con Puerto Rico, vuelve a cerrar el Parlamento, mantiene la férrea censura con la prensa, mantiene todas las garantías constitucionales anuladas y entonces ya nos podemos mover a París. Se inician tal como determinó el protocolo en el artículo 4, el artículo 5 del protocolo, que iba a ser París el centro de esas negociaciones. Así que llegan los 5 comisionados españoles a París y los 5 comisionados estadounidenses, en los cuales había, la mayoría de ellos eran senadores, los mismos que luego iban a tener que aprobarlo con las 2/3 partes, pero también esta es otra historia. Y Théophile Delcassé hace gala, ¿no? Hace gala de su inmenso narcisismo y entra, espera un tiempo adicional para entrar, lo anuncia, ¿no? Lo anuncia precisamente León y Castillo y el embajador de Estados Unidos en Francia, Delcassé en el Palacio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es impresionante, pues ahí da una gran comida a todos los presentes de 26 cubiertos, el menú es impresionante, pues champán, chuleta, unos platos de verdad bastante exóticos y por supuesto no faltaron los vinos franceses, que entre paréntesis, entre el negocio que había, entre el comercio que había entre España y Francia, la mayoría de lo que Francia compraba a España eran vinos españoles, ¿no? Pero claro, van a presumir aquí de sus propios vinos franceses. Lo cierto es que luego del champán y de todas estas festividades grandiosas, le toca el turno entonces ya a los comisionados españoles entrar en calor. Iban con una agenda, iban con una idea, creían que iban a poder negociar como suele ocurrir en los tratados internacionales, en que hay espacio para conversar más allá de lo que pueda decir el protocolo de paz, pero muy rápido, esto ya es muy rápido, ya finales de septiembre ya se dan cuenta, principios de octubre, ya se dan cuenta rápidamente que los estadounidenses están sentados en el asiento del conductor y no van a ceder ni un palmo de lo que iban allí a buscar. Las negociaciones son interesantísimas también para ver qué pensaban los españoles, ¿no? A algún momento podríamos también adjudicarle cierta ingenuidad. Por ejemplo, el primer esfuerzo va dirigido a que la grandísima deuda de Cuba se quedara Estados Unidos con la deuda. Y Estados Unidos dijo que no. Después que esa deuda se quedara los cubanos, ¿no? Que si ellos renuncian a Cuba, pues que los cubanos la pagaran. También le dijeron que no. Hubo un forcejeo intenso hasta que los españoles se dan cuenta que no hay nada que hacer. Luego insertan un documento que es falso, hablando de una cierta deuda de Puerto Rico. Puerto Rico tenía incluso un superávit, no tenía ningún tipo de deuda. También le dicen que no. Intentan mantener las prerrogativas de la corona, de la Iglesia Católica. También le dicen que no, el pago a los descendientes de Cristóbal Colón, que me enteré ahí que los puertorriqueños pagaban esas mensualidades a los descendientes de Cristóbal Colón, le dicen que no. Y bueno, la desesperanza ya se nota en los documentos que escriben los españoles, se nota la desesperanza y de momento ya en octubre Estados Unidos pone sobre la mesa el tema Filipinas y esto fue explosivo, ¿no? Estados Unidos, esto fue el 31 de octubre del 98, le ponen sobre la mesa y le piden a los españoles la entrega completa del archipiélago de las Filipinas de forma incondicional. Esto va a tomar mucho tiempo, mucha energía. Los periódicos tanto de Francia como de Inglaterra, como de Alemania también y de Estados Unidos van a estar cubriendo constantemente qué está pasando aquí. Para mi sorpresa, bueno, en España hay censura, así que los periódicos españoles no lo están informando y en Puerto Rico nadie está pendiente al asunto y todavía estamos atados al Tratado de París, fíjense si fue importante, pero aquí nadie estaba mirando para eso.
Pues aquí entonces es que nos enteramos bien de estos cambios de palabra, qué creyeron los españoles, que control significaba qué, la palabra possession salió, tuvo que venir Cambón a explicar por qué possession no se insertó. El hombre dijo que todo tenía que ver con su poco dominio del inglés, que fue un malentendido, que por eso es que no apareció correctamente. Todo el mundo tiró balones fuera y el asunto es que ninguno de los dos cedía, ni Estados Unidos ni España. España no te voy a entregar el archipiélago porque esto no está aquí. Y Estados Unidos, pues también, ¿no? Yo sí, porque ahí está puesto, ahí lo dice, el control es possession. Bueno, en el medio de esa tensión que amenazó incluso con volverse un poco internacional, porque Alemania rápidamente dijo, oye, a mí no me da lo mismo que sea Estados Unidos el que se quede con Filipinas, o Francia también, o Alemania, y entonces aparecen de la nada, esto no se había hablado nunca, de momento, esto ya estamos ya el 21 de noviembre, fíjense todo el tiempo que tomó el tema Filipinas, el 21 de noviembre aparecen los estadounidenses, los comisionados, y dicen, fuimos autorizados a proponer y a entregar 20 millones para zanjar el tema Filipinas y quedarnos con el archipiélago completo. Según los propios españoles, en ese momento, según propia tasación española, el archipiélago estaba costando o costaría unos 150 millones. Y lo que están ofreciendo y lo que se pactó fueron 20 millones de dólares. Que también llama la atención y también se podría hacer otro nivel de análisis porque estamos en un tratado de paz entre un vencedor, supuestamente Estados Unidos, y un vencido, pero de momento el vencedor le está pagando al vencido 20 millones y además en ese artículo se está negociando un tratado de libre comercio entre España y Estados Unidos en el área asiática, ¿no? En el área de Filipinas, ¿no? Las mercancías españolas iban a ser tratadas igual que las estadounidenses. Y entonces también en esta parte podemos decir, oye, esto parece más un tratado comercial que un tratado de paz luego de una guerra. Es todo bastante oscuro, bastante raro. Bueno, pues el asunto es que los españoles aceptan los 20 millones y ya el 28 de noviembre se ponen de acuerdo en todos los artículos del tratado y ya se comienza a pactar la firma del tratado, que como sabemos va a ocurrir entonces en diciembre del 98. Pero antes de esa firma, que para la firma del CACE vuelve de nuevo a establecer protagonismo y es todo un evento de lujo. Pero antes de eso, me gustaría hablar, no mucho, pero de las deudas, ¿no? Recuerden que en el artículo 55 había una limitación que no se podía ceder territorio o pactar tratados que obligaran individualmente a los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Al Estados Unidos negarse a asumir la deuda de Cuba, que esto ocurre dentro de las negociaciones del Tratado de París, y también al pactar la venta de Filipinas, pues tenemos que mirar entonces ahora dos cosas que no hemos mirado, las deudas de Cuba y de Filipinas. ¿Qué iba a pasar con eso? Cuba, como sabemos, tanto Cuba como Filipinas estaban en guerra, eso costaba mucho dinero. Y en ese momento, en Cuba, en el 98, cuando estalla la guerra, en Cuba todavía se estaba negociando 1.000 millones de pesetas emitidos en forma de deuda que habían sido acordados en Real Decreto de mayo de 1886 y de nuevo en septiembre de 1890. En abril del 98, ya en medio de la guerra, muy cercano de la guerra con Estados Unidos, se emitió otra deuda cubana, esta vez por 223 millones de pesetas, y de nuevo el 31 de mayo del 98 se volvió a autorizar la emisión de 1.000 millones de pesetas, ya esto en el medio de la guerra, ¿no? Esta deuda iba a ser pagadera al 4% de interés, y
Cuba tomó una deuda adicional con el Tesoro de Estados Unidos de 2,5 millones que se transfirieron de un tesoro a otro. Pero bueno, ahora nos interesa la deuda que tenía, los miles de millones de pesetas que tenía el Tesoro de Cuba. El total de la deuda que se reconoció a Cuba era de 2.223 millones de pesetas. Aquí no estoy contando el dinero de las pensiones o a los militares o el dinero para pagarle el pasaje a los funcionarios que salieron de Cuba. O sea que esto es mucho mayor. La deuda de Cuba es mucho mayor de la que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Esa deuda estaba garantizada con las rentas del tabaco y timbre de Cuba, pero luego de que fueron emitidas todas esas deudas, se les otorgó una garantía subsidiaria que estaba avalada por el Tesoro de la Nación Española, ¿no? Esto quiere decir que los consumidores españoles tendrían que hacerse cargo de esa deuda cubana si la primera hipoteca que había sido constituida sobre el dinero de la isla no se hiciera efectiva, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Otro tanto ocurre con Filipinas. A finales de agosto del 96, con el estallido revolucionario en el archipiélago, pues España tuvo que buscar fondos extraordinarios y los busca en forma de deuda, ¿no? Hace un empréstito por 400 millones de pesetas ese año. El próximo año, que la guerra va aumentando en gravedad, pues entonces necesitan más dinero. Y en abril del 97 se iniciaron unas conversaciones con el director del Banco Hispano Colonial y con el grupo Comillas, ¿no? Son unas casas bancarias muy poderosas y con otras casas bancarias también de Barcelona. Querían que estas casas españolas compraran toda la deuda filipina por 200 millones de pesetas al 7%. Ese por ciento de interés era fabuloso, garantizaba la venta de esa deuda, pero aún así estos bancos dijeron, no lo voy a comprar, es muy inestable la situación en Filipinas, yo necesito la garantía de España, ¿no? La garantía de la nación para poder comprarla y hubo una ley del 10 de junio del 97 que autorizó al gobierno para darle esa garantía general de la nación a la deuda del Tesoro de Filipinas, ¿no? Esa deuda se vendió súper bien, 1 millón de suscriptores la compraron a través de todo el país. En Madrid hubo 1.107 suscriptores, en Bilbao, en Zaragoza, en Santander, en todas partes del país compraron esa deuda. Así que en diciembre del 98, cuando la Comisión Española le dijo a los estadounidenses, está bien, vamos a firmar el tratado, Filipinas adeudaba más de 600 millones de pesetas garantizados por la nación española. Así que unimos la deuda de Puerto Rico más la deuda de Filipinas y llegamos a más de 3.000 millones de pesetas sin contar todo lo demás que iba a contar, ¿no? Es importante saber que ese dinero no lo iba a pagar Sagasta, ni León del Castillo, ni nadie. La pagaron, en efecto, la pagaron los españoles a través de impuestos directos, indirectos y bueno, generaciones de españoles, porque fue mucha cantidad de dinero. Así que este análisis económico solamente es para girar de nuevo la atención hacia el artículo 55, recordar la limitación constitucional de que no puedes aprobar un tratado si obliga a los españoles. Aquí estamos entonces en presencia de otra violación constitucional adicional. No obstante, se firmó el tratado. Ya sabemos que cumplir con la Constitución no es lo que movía a estos hombres del gabinete de Sagasta. Hay otros intereses muy poderosos detrás. Y así las cosas, pues ya el 10 de diciembre vamos a tener una gran ceremonia de nuevo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Las plumas son impresionantes, plumas de acero, plumas de ave, tienen los sellos tricolores de Francia, todo el mundo vestido de forma muy elegante, pero lo que se estaba firmando ahí era que los españoles iban a asumir las deudas de Cuba y de Filipinas, pero sin Cuba, sin Filipinas, sin Puerto Rico, sin Guam. Y además se estaba entregando a Puerto Rico a Estados Unidos sin ningún tipo de garantías
para sus habitantes, ¿no? Tan es así que todavía Puerto Rico sigue atado al Congreso de Estados Unidos y han pasado 126 años, ¿no? ¿Qué pasó con esos 20 millones de la venta de Filipinas? Pues también hay imágenes y hay evidencia documental y los periódicos de Estados Unidos, de nuevo, son los que cubren las noticias y le pudimos seguir la pista a ese dinero. El Estado, Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos emitió 4 órdenes del Tesoro de 5 millones cada una. Curiosamente, tenemos las órdenes del Tesoro para otro tipo de compras de territorio de Estados Unidos, pero de esta no se permitió tomar ni siquiera fotografías, fue bastante misterioso, pero el secretario de Estado, en ese momento, que ya era otro, no era Hay, era Day, porque Hay estaba presidiendo la Comisión de los Estados Unidos en París, le entregó a Cambón esas 4 órdenes del Tesoro. Es a Cambón a quien se las da. También es un dato curioso, porque es a Cambón si todo esto se tramita en París, donde hay 5 comisionados españoles. Pero se lo dan a Cambón, se lo dan en Estados Unidos, en Washington, no en París. Cambón lo deposita en el Riksbank de Washington, D.C., y luego entra en escena el National City Bank of New York, que es un banco de la esfera netamente de Rockefeller, aunque también hizo negocios, hizo alianzas con bancos de JP Morgan. Pero a nivel popular incluso se le hablaba de que era el banco de Rockefeller. Y ese banco es el que redime esas 4 órdenes del Tesoro, pero no se habla más del asunto. Yo seguí rastreando el dinero y dije, bueno, cuando se hagan los presupuestos en España, que en esos presupuestos se está subrogando las deudas de Cuba y de Filipinas para que la paguen los españoles, yo dije, pues ahí va a estar esos 20 millones de alguna manera. No se habló, por lo menos en toda esa documentación que yo revisé en 1901, 1902, no se habló nunca más de esos 20 millones, ¿no? Yo tengo la fuertísima impresión de que ese dinero terminó en otros bolsillos, que no fue precisamente para pagarle al Estado español por las Filipinas. Así que bueno, terminamos entonces las negociaciones en París. La cantidad de violaciones constitucionales aquí se amontonan unas encima de las otras, pero cuando se firma el Tratado de París, además de todo lo que hemos analizado, el artículo 17 del tratado habla de que ese tratado tenía que ser ratificado tanto por el presidente McKinley y el Senado de Estados Unidos como por España y su reina regente en un plazo no mayor a 6 meses. Esta ratificación se entiende perfectamente porque está apelando a la constitución de ambos países. Un tratado, la firma de un tratado, que es lo que ocurre en diciembre, de lo que habla únicamente es de la intención de adherirse a unos acuerdos por ambas naciones, pero lo que obliga internacional y jurídicamente al cumplimiento del tratado es precisamente la ratificación y el intercambio de ratificaciones, y eso se tiene que hacer en apego a las constituciones de los países involucrados. Así que vámonos ahora a otra fase del tratado. Usualmente decimos, el Tratado de París se firmó en diciembre del 98, pero todavía le quedaba un largo recorrido. En este caso particular nos interesa mucho qué va a hacer Práxedes Mateo Sagasta con el problema constitucional que tenía. Es cierto que ya tenía una ley de indemnidad para Cuba y Puerto Rico, pero había acabado de vender las Filipinas sin tener el permiso de las Cortes. Y tenía además que ratificar todo el tratado porque obligaba individualmente a los españoles con unas deudas multimillonarias, ¿no? Y entonces, bueno, en Estados Unidos sabemos que aquí hubo unas negociaciones también que merecen otra conferencia. McKinley al final, torciendo brazos con la ayuda de varios senadores afines, sobre todo afines a Morgan, logra pasar la votación por un voto, por encima de las 2/3 partes. Pero lo aprueban, ¿no? Ratifican el Tratado de París y acá Sagasta estaba como un poco paralizado, ¿no? Yo pienso que él se lo pensó.
que él dijo, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Lo llevo a las Cortes? ¿No lo llevo? Lo cierto es que el 8 de febrero ya Sagasta se decide, de 1899, ya estamos en el 99, decide entonces convocar a las Cortes para que le den el permiso y para que ratifiquen el tratado. Además, decide que ya es momento de levantar la censura a la prensa y de volver a garantizar todo lo que tiene que ver con la Constitución y sus garantías, ¿no? Cuando levanta la censura, un estudio de los periódicos de España es explosivo, ¿no? Evidentemente se había contenido mucho tiempo, se había ocultado mucha información, se había perseguido a los periodistas y al levantarse, al abrirse las compuertas, pues hay una especie de tsunami, ¿no? Hay una especie de explosión y basta mirar los periódicos, sobre todo los periódicos más críticos con el gobierno. Vamos a ver cómo empiezan a publicar los telegramas que envió Sagasta a Santiago para que se rindiera, la actitud de los militares, de los ministros, qué dijo el ministro de Guerra, qué dijo el ministro de la Marina, qué pasó, que se rindieron, qué pasó con la escuadra de Cervera. Publican también las entrevistas a Cervera, las cartas de Cervera, testigos empiezan a hablar, testigos que estuvieron en Santiago. De hecho, uno de esos testigos se atrevió incluso a publicar un libro evadiendo la censura que lo publican en La Coruña, ¿no? Así que hay todo una explosión social. Y están hablando no solo de los generales, no solo de los ministros, sino también del propio Práxedes Mateo Sagasta. De hecho, ahí en uno de los periódicos están hablando de un supuesto telegrama entre McKinley y Shafter, que es el general que está a cargo de los ejércitos estadounidenses en Santiago. Y en ese telegrama McKinley hace referencia a que ya él pactó con Sagasta la entrega de Santiago, que no se preocupara. Yo no pude corroborar que en efecto ese telegrama ocurriera, pero lo cierto es que se estaba hablando del asunto, ¿no? Y eso no era bueno para Sagasta. Además estaba el peligro de otra revuelta carlista que estaba por ahí también un poco gestándose. Estaban los catalanistas que estaban muy molestos por los eventos de Montjuic y estaban también expresándose. O sea, España era un hervidero, ¿no? Y en ese contexto, Sagasta abre las Cortes para pedir el permiso de Filipinas. ¿Qué pasa cuando abren las Cortes? Que abren en el medio de todas estas críticas que llegan al Senado y al Congreso. Y el Senado le aprueba el proyecto a Sagasta, pero el Congreso no. Los disidentes internos del Partido Conservador se aliaron con el Partido de Conservador, los disidentes intentos de los liberales disidentes internos de los liberales fusionistas se alían con los conservadores y logran derrotarle la ley en el Congreso. Y en ese momento, de repente, y esto es un giro, a mí me parece un poco inesperado, ¿no? Sagasta le da una patada al tablero político y dice, no, me voy. Renunció y presenta su dimisión frente a la reina y la de todo su gabinete y deja en el aire todo, deja en el aire la ley para Filipinas, nunca lleva a las Cortes la ratificación del tratado. Y por supuesto, bueno, asume el gobierno, lo asume el conservador Silvela y se convocan a elecciones en España. Si hasta ese momento revisas los periódicos de todos los días y te das cuenta que el único tema es la guerra, una vez convocan elecciones, todo se olvida y toda la atención pública va dirigida hacia las elecciones. ¿Quién es el candidato? ¿Quién va a ganar? ¿A quién es un corrupto? Tal. Se va, es como la fábula de la zanahoria, ¿no? Que la atención pública se va hacia las elecciones y se olvida el tema de la guerra, ¿no? Se quedó en el aire todos los proyectos relacionados con el Tratado de París. Entonces, así las cosas, ya el Partido Conservador en el poder, Silvela en el poder, el 25 de marzo de 1899, la reina regente solita, sin ninguna ley del Congreso,
firma el Real Decreto ratificando el Tratado de París. En ese momento las cortes no estaban abiertas, estaban completamente cerradas y ella se escuda, así le dijo Silvela, que ella lo podía hacer por el artículo 54 de la Constitución, que sabemos que no se podía leer sin introducir el artículo 55. Pues así las cosas, llegamos al 11 de abril, que también tenemos imágenes de ese momento, 11 de abril de 1899. Aquí se oficializa ya el Tratado de París porque ocurre el intercambio de ratificaciones. De nuevo vemos la ausencia absoluta de los españoles. Tenemos al embajador francés Jules Cambon en Washington, en la sala de recepciones de la Casa Blanca, firmado, acompañado de su secretario, firmando entonces en ese majestuoso mueble victoriano que tiene ahí McKinley, firmando el intercambio de las ratificaciones, entregando la copia española del tratado y recibiendo la copia de Estados Unidos. Ahí no hubo ningún español, de nuevo. Aquí tampoco hay explicación de por qué no está. La guerra ya se había terminado, ya se había firmado el tratado. ¿Por qué los españoles no pueden estar aquí? Lo cierto es que la imagen también nos invita a buscar, porque se puede buscar los nombres de todos los que están ahí, y vamos a ver que tenemos apellidos franceses y apellidos estadounidenses, pero ninguno del bando español. Así que luego de toda esta gran fila, ¿no?, de irregularidades e ilegalidades, vamos entonces al 2 de junio de 1899 para cerrar con broche de oro el asunto del Tratado de París, del cual no se va a volver a hablar nunca más, y es la apertura de las nuevas cortes, ¿no? Ya habían ocurrido las elecciones en España, ya había un gobierno constituido y se abría, era la apertura de las cortes. En esa apertura de las cortes, la reina regente habla por primera vez de que ella ratificó el Tratado de París. Dice además que lo hace aconsejada por Silvela, basándose en el artículo 54, y dice que no se lo llevó a las cortes antes porque había habido algunos inconvenientes, ¿no? Y le entrega a las cortes toda la documentación que ella entiende debe entregarle relacionada con el Tratado de París. El Senado creó una comisión, un comité para investigar qué había pasado acá, y 20 días más tarde ese comité determinó textualmente que el Tratado de París se ajustó a los más rigurosos preceptos de la Constitución, del Estado y de nuestro reglamento. Y ahí se cierra el capítulo del Tratado de París, y ya luego vemos cómo el tema llega a los libros de texto o a los libros de historia completamente manufacturado y completamente alterado, con unas grandísimas omisiones, ¿no? O unas interpretaciones que van muy lejos de lo que de verdad ocurrió. Que no les quepa la menor duda de que las Cortes estaban obligadas por la Constitución a confirmar, a ratificar ese tratado. No los viene a confirmar la Ley de Obligaciones Generales del Presupuesto Español del 2 de agosto de 1899, porque a pesar de que en junio se cierra el capítulo del Tratado de París, el tema de las deudas estaba ahí, ¿no? Entonces seguí buscándolo hasta que lo encuentro, y ahí hay un capítulo, en ese presupuesto, hay un capítulo titulado Deudas procedentes de las colonias con crédito suficiente para el pago de intereses, porque se traen las deudas con los intereses, ¿no? Y ahí podemos ver todo el proceso para subrogar las deudas de Cuba y de Filipinas, para ver cómo podían bajar intereses, etcétera. Así que esto nos demuestra, nos confirma que en efecto el tratado sí que obligaba a los españoles a nivel individual, que fueron los españoles, sus hijos, sus nietos, los españoles que vivían en el 98, sus hijos y sus nietos los que tuvieron que pagar esas millonarias deudas, ¿no? Quiero ya cerrar un poco siguiéndole la pista a los personajes que intervinieron aquí, porque tampoco lo van a hacer por gusto, ¿no? Van a recibir unos beneficios. Jules Cambon es el más que nos interesa, ¿no?, en este momento.
Jules Cambon recibió inmediatamente, se hizo famoso, el hombre estaba en todas las conferencias de prensa, en entrevistas, le dieron 2 doctorados honoris causa por 2 universidades controladas, una Harvard controlada por Morgan y la Universidad de Chicago controlada completamente por Rockefeller. Estas universidades le dan el honor de un doctorado honoris causa, hay un gran evento, él da discurso. McKinley le manda a hacer una gran copa del amor en plata y en oro por dentro, con unas inscripciones hermosas a la prestigiosa Tiffany & Company, y se la regala a Jules Cambon. No sé por qué razón está guardada en Estados Unidos esa copa. Ya cuando en 1902 a Cambon lo mueve del casé, lo saca de Estados Unidos, ya no le hace falta, y se lo lleva entonces a Madrid, porque ahí están negociando otros tratados que tienen que ver también con África. Se lo llevan a Madrid y en el momento en que se va a Estados Unidos, vuelve de nuevo Cambon a los periódicos y aquí hay un gran banquete en el restaurante más lujoso y más famoso de Manhattan, el Cherry's de la Quinta Avenida. Y entonces me di la tarea de buscar quiénes están aquí, quiénes son los personajes que están acá. Y bueno, está el vicepresidente de la Standard Oil, de Rockefeller, están los bancos judíos alemanes que estaban ya metidos en Cuba y Puerto Rico, dueños de Cuba y de Puerto Rico prácticamente, estaban los senadores. Pero en la mesa presidencial, en la mesa donde estaba Cambon, veo la cabecita de JP Morgan en persona, John P. Morgan en persona. Y esto es rarísimo porque Morgan rara vez se dejaba ver con alguien o alguna actividad. Si lo ves aquí, está indicando una cercanía además fuerte. Luego ya de estos eventos vemos de nuevo a Cambon en Berlín justo en la Primera Guerra Mundial. En 1920, tiempo después, Rockefeller decide abrir una sucursal de la Standard Oil en Francia. ¿Y a quién escogen como presidente de esa Standard Oil francesa? Pues precisamente a Jules Cambon. 2 años después, ya Cambon era el vicepresidente del Banco de París y muere multimillonario, bastante longevo, 90 años, en un pueblito de Suiza. Y famoso, ¿no? Muy famoso por su intervención, famoso por su intervención en el 98. León y Castillo, el embajador de Sagasta, poquito tiempo después de firmado todo esto, en junio de 1900, negoció con Théophile Delcassé también otro tratado que se llama también Tratado de París, que le permitió a España participar en el reparto de Guinea, del Sáhara y de Marruecos. Y bueno, por supuesto, proteger a las Canarias de cualquier invasión extranjera o de cualquier intervención extranjera. Y aquí, por estas acciones, la reina le dio un título nobiliario de Marqués de Muni, ¿no? En referencia al río Muni en la actual República de Guinea Ecuatorial. Llegó a ser decano del cuerpo de diplomático español, senador vitalicio, y murió en 1918 y no murió en Canarias ni en España, sino que murió en Biarritz, en Francia, donde se había retirado, ¿no? Segismundo Moret no se va del gobierno. En febrero de 1899, cuando Sagasta le da la pata del tablero, antes de irse, y aquí hay también un dato importante, logró concretar la venta de lo que le quedaba a España, de las Islas Carolinas, las Palaos y las Marianas, excepto la isla de Guam, por supuesto, y se los venden por 25 millones de pesetas. Es nada. Entonces, cuando la reina tiene que explicar por qué hace esta venta, dice, bueno, es que total, ya lo que nos quedaba era tan poco y no íbamos a estar defendiendo esos territorios, así que prácticamente se los regalan a Alemania gracias a la intervención de Moret. Práxedes Mateo Sagasta se va, deja todo esto inconcluso, deja todo sin cumplir la Constitución, pero salva su pellejo político, ¿no?
porque vuelve a presidir el Consejo de Ministros en 1901, ¿no? Apenas 1 o 2 años después, 2 años después. Cuando Sagasta murió, a pesar de todo el desastre que provocó, aún así le reconocen funerales de Estado y el rey Alfonso XIII le creó el título nobiliario del condado de Sagasta y se lo dio a los familiares, ¿no? En honor a los servicios prestados. Entonces, en cuanto a los países acá involucrados, ¿no? O los territorios involucrados, Cuba, pues mal que bien, obtuvo su independencia y se constituyó en la República Cubana en 1902. El caso de Filipinas, luego de mucha trayectoria, ¿no? Logra la independencia en 1946, pero Puerto Rico, de todos ellos, es el único que todavía hoy, en el 2025, sigue atado al Congreso de Estados Unidos gracias precisamente al artículo 9 del Tratado de París, ¿no? Así que de ahí la importancia de que revisitemos este documento legal. Pues bueno, pues hasta aquí este paneo por la constitucionalidad del tratado y bueno, aquí estoy abierta a preguntas o comentarios. Simplemente fantástico, Nieve. Has hecho un esfuerzo titánico. Llevamos pues casi, no, casi, yo creo que 2 horas, Es pero es mucho. no, 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 no. Clarificador, revelador. Eh, es necesario conocer hasta tal punto los detalles. Eh, Estaba pensando, me han venido mil historias a la cabeza, me han venido pues esas familias que pues después de perder a sus hijos en combate durante años en las guerras de Cuba y Filipinas, sin saberlo, se ven abocadas incluso a pagar la deuda que, que después de perder esas provincias seguíamos o habíamos contraído. Me han venido pues sinvergüenzas que por intereses espurios venden a su patria, venden a su país, engañan a sus compatriotas. Me han venido pues personas que sin comerlo ni beberlo pierden su nacionalidad y como bien hemos escuchado, después de 126 años siguen pues en un limbo, en una situación pues precaria. Me han venido tantas y tantas y tantas circunstancias que realmente duelen y avergüenzan. Y es necesario. Me han venido 126 años de colegios y universidades contando una patraña, no una inexactitud, sino una mentira histórica. Eh, qué triste, qué lamentable, qué pena, qué pena. Y bueno, si en algo se puede reparar con el conocimiento y, bueno, siempre hemos dicho de aquellos barros, estos lodos, Estos lodos. pero es Sí. que Nil no sole, nada nuevo bajo el sol. A día de hoy, pues estoy totalmente seguro y todos lo sabemos que a diario estamos en manos de políticos pues que no nos cuentan la verdad y que juegan con todos nosotros. Es muy triste y bueno, nos resistiremos de la mejor manera que podamos, pero somos juguetitos, somos papelitos en el... Sí, yo creo que desde la investigación y el análisis crítico. Y lo curioso es que siguen usando las mismas estrategias, Igual, no cambian, sí, sí, sí. no cambian. O sea, convocamos a elecciones y dividimos la atención o echamos la culpa al otro y ya está, se acabó el problema. Censuramos medios. Eh, queda Censuramos actualidad, medios. queda actualidad porque hoy en día se está arreglando la paz de Ucrania y bueno, no vamos a entrar en política, que no es lo nuestro, pero Ucrania no ha sido invitada de momento a las primeras negociaciones entre los Estados Unidos
y Rusia. Es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, estaba viendo eso y Dios mío, es exactamente lo mismo, ¿no? Un paralelismo histórico tremendo. ¿Y quién va a pagar pues esa guerra al final? Pues con las pocas materias primas interesantísimas dentro del mundo económico, pero al final va a ser Ucrania quien va a tener que pagar pues el capricho de Putin de entrar en un país pues la Así es. injerencia extranjera, tanto de Europa, que hoy en día pues no pintamos nada, y de Estados Unidos van a acordar lo que realmente les interese. Y ya la narrativa ya se está creando. La historia que se va a contar, esa historia ya se está creando, que Sí, no sí, tiene sí, nada que ver con la realidad. sí, sí. También. Y el poder que tienen de clasificar documentación, clasificar documentos. Mira, creo que cuando estuviste en Madrid, creo que lo comenté, a mí me encargaron un libro sobre las guerras de África, y en un primer momento dije que sí, pero es que hay papeles clasificados sobre las guerras de África desde 1863, ya las últimas de 1921, porque implican a muchas familias de militares pues que hicieron cosas turbias, y a día de hoy no se puede investigar realmente lo que pasó. Y es muy triste. Yo creo que como ciudadanos tenemos el derecho de conocer lo que nuestros dirigentes hacen con nosotros. Por eso te agradezco y te felicito por esta investigación fantástica, fantástica que has llevado a cabo durante todos estos años y que nos Gracias. ayuda ahora sí a entender qué pasó en el 98. Se ha atacado a Cervera. Se ha dicho que Cervera se dejó hundir los barcos. Lo único que hizo Cervera es cumplir órdenes. Se han atacado a tantos, tantos y tantos militares españoles que capitularon sus posiciones, apenas sin entrar en combate. Cumplieron órdenes. Hay un revisionismo absurdo que pone, bueno, todo el mundo era masón, todo el mundo estaba implicado, todo el mundo quería que España perdiese la guerra. Bueno, pues ahora sí que podemos entender lo que realmente pasó. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí hay un elemento que he leído estas conspiraciones masónicas y tal, y ya, vamos, a estas alturas, todo lo que uno va descubriendo, cualquier teoría, a mí me gusta investigarla, ¿no? Porque no la voy a descartar, no la voy a descartar, porque si yo te dijera a ti, ¿sabes qué? Fueron los franceses los que negociaban todo esto, suena como a conspiración, pero realmente ocurre, ¿no? Así que investigo. Aquí lo que sí quiero dejar claro, que sí que aparece una y otra vez, y no hay duda alguna de que están JP Morgan y John D. Rockefeller. Estos dos personajes sí que son reales, sí que se pueden corroborar. De hecho, el propio Sagasta hizo unos contratos monopolísticos, el petróleo, el querosén que se vendía en Puerto Rico y en Cuba, era de John D. Rockefeller en exclusividad y monopolio. Esto es 10 años antes de la guerra. Así que sí que hay unas conexiones. Yo creo que en lugar de estar mirando a esas conspiraciones absurdas, deberíamos seguirle la pista al dinero, que es perfectamente seguible, corroborable. Y entonces, no tampoco, el otro peligro es seguir la narrativa de estos personajes que estamos investigando ahora, ¿no? La narrativa siempre fue tirar balones fuera y culpar al primero que se le parara adelante. Iban a culpar a Blanco, que era el gobernador militar de Cuba, que es el que se resiste a rendir Cuba, van a culpar a Cervera, van incluso a hablar de que no es verdad el tema de que no le habían enviado carbón y tal a Cervera. Todos los testimonios son muchos en diferentes lugares, ¿no? Cuando investigamos la prensa en Estados Unidos, investigamos las cartas, los testimonios, todos están repitiendo lo mismo. Entonces, no podemos creer estas invenciones que fueron manufacturadas y empezar a responsabilizar con nombre y apellido y seguirle la pista, ¿no? Seguirle la pista a los intereses y sobre todo intereses económicos, que es lo que yo veo aquí moviéndose una y otra vez. Por ahí vamos a encontrar entonces de verdad a los verdaderos culpables, más allá de esas conspiraciones masónicas que no hay evidencia documental ninguna.
cuando no hay una línea, no hay nada que investigar, pues también tenemos compañeros pues que manipulan, interpretan e inventan historias que ellos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, manchan el honor de aquellos que no tuvieron. Claro, Igual te que, quiero comentar rapidito que yo nací en Santiago de Cuba, yo soy santiaguera, lo y sé. yo recuerdo mucho que mi papá me llevaba a las lomas de San Juan, que hay un monumento a los soldados españoles, y me contaba todas estas historias, y para mí Cervera era el héroe, ¿no? De la historia, que a pesar de que sabía, pues se lanza, ¿no? Y sale con sus barcos, y esa historia a mí me resuena muy, muy adentro, ¿no? Es muy querida para mí. Y entonces pues la he investigado con cuidado para ver, porque a ver qué fue lo que pasó aquí, y la verdad es que no hay nada que se pueda decir que no sea que sencillamente cumplió orden, ¿no? Cumplió órdenes aún sabiendo, porque además él lo dice en sus cartas, aún sabiendo lo que venía, ¿no? Así que no, también por eso te decía al principio que estas investigaciones no solo se hacen por las generaciones futuras, que es en el caso de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico tiene que salirse en algún momento de esas cadenas que es el Tratado de París, que todavía estamos ahí, pero también por el pasado, también para reverenciar a los protagonistas, ¿no? A honrar a los héroes y también reconocer. La prensa también de la época nos invita a mirar a esta cantidad, cientos de soldados que regresan de Cuba, heridos, enfermos, que llegan a La Coruña y que el gobierno tampoco los atiende, ni les paga las pensiones, al contrario, los abandona, los castiga, empiezan a hablar prontamente de que están deambulando por las ciudades. Entonces yo creo que tienen que ser rescatados por la historia y tienen que ser también reverenciados, ¿no? Y colocados en el sitial que les corresponde. Igual que debemos hacer lo mismo con los traidores, ¿no? Colocarlos donde hay que colocarlos. Y tenemos ya ahí los nombres sobre la mesa. Es de justicia. Bien sabes que en Filipinas hubo prisioneros españoles hasta habían entrado el siglo XX, 1901, 1902, lograban escapar, llegar por sus medios a cualquier puerto, Dios sabe cómo llegar a la península y en muchos casos pues fue tremendo porque cuando llegaban a sus casas les habían dado por muertos hacía 3 años, sus mujeres se habían casado con otros, llegaban a un sitio donde ya pues no pintaban nada. Hay soldados españoles como el destacamento de Valer que ya eh, me encantará hablar de él en el El Congreso, Congreso. sigue defendiendo esa última bandera española de ultramar hasta ni más ni menos el 2 de junio de 1899, cuando se ha firmado meses antes ese tratado de ominioso de paz de París. Tantos esfuerzos, tanto sufrimiento, tanto cumplimiento del deber, no sé, vamos a hablar también de lo bueno, de orgullo, para nada por el interés personal de cuatro. Y cuatro que tenemos los nombres y cuatro que debemos pues afearles la conducta a la vez que limpiamos y alabamos pues aquellos que tantos y tantos nombres anónimos que cumplieron con su deber y bueno, en muchos casos, aunque fuera de manera obligada, pero bueno, ahí está. Lo hicieron, de Todo, acuerdo. todo Cuenta gracias conmigo. a, todo gracias a esa investigación de gente que a uno y otro lado del charco pues sigue interesada en conocer la verdad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Neve, de verdad. Pues gracias a ti, Miguel Ángel. Yo encantada y cuenta conmigo en esos esfuerzos. Tenemos pendiente pues que nos hables también, eso en otro momento, de Del este jefe, libro, del jefe. claro que sí, cuando Claro que sí. quieras. Que veo que te han dado un premio, ¿no? La Asociación de Escritores Latinos de Estados Unidos. Medalla de plata al jefe. Pues para que veas que muchas veces el esfuerzo pues tiene su Sí, justa recompensa. tiene un precio, ¿no? Tiene un precio. Hacer estos Claro, análisis críticos claro. cuesta mucho, pero bueno, yo creo que siempre la verdad vale la pena. A partir de ahora ya ponemos fecha cercana para que nos deleites con otra charla.
Nosotros encantados de ir sumando amigos, de ir conociendo gente, pues preocupada, seria, crítica y currante, como decimos aquí, Gracias. y generosa sobre todo, porque nos has regalado en este ratito, nos has regalado muchos años de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Abrazos. Y seguimos sumando vídeos. Si no te has suscrito, pues oye, esta familia somos cada día más. No sé a qué esperas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.